¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos de nuevo con una nueva entrega, otro capítulo del Velo de Maya, la historia real de Neo. Si recordáis, en el capítulo anterior estábamos intentando contextualizar lo que ha sido la vida de Neo desde su nacimiento. Hablábamos sobre las complicaciones que tuvo en el parto y sobre todo los tratamientos que a consecuencia de ese parto tuvo que sufrir a muy temprana edad, en sus primeros años de vida, como se solía decir, mientras el bebé todavía está tierno. Eso le llevó a frecuentes visitas al hospital para intentar resolver el problema, pero que en su cabeza solamente empezaba a sembrarse todo ese trauma del proceso. Hay otro hecho muy significativo que hay que ponerlo de relieve para que realmente podamos entender cómo se desarrolla su vida. A muy temprana edad también se le detecta diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 realmente hoy en día, por suerte o por desgracia, es bastante conocida. Todos a grandes rasgos sabemos cómo es la vida de una persona diabética. Pero en el siglo pasado, cuando a Neo se le detecta, era una enfermedad de las que podríamos casi calificar de raras. De hecho, cuando visitaba con su familia los médicos, los endocrinos, aparecía Neo y rápidamente era atendido. Es un hecho significativo que me narraba y que sinceramente llama poderosamente la atención de lo que es hoy en día, cómo se entiende y cómo se trata la diabetes. Se ha avanzado muchísimo y cómo se hacía en el siglo pasado. Claro, esta situación nueva para unos padres trabajadores, ambos, era muy complicada, puesto que tanto en el desconocimiento de la enfermedad como su tratamiento diario con un hijo de temprana edad necesitaba de una atención prácticamente permanente. Eso marcaría también la vida de Neo, su desarrollo, realmente cómo entender el mundo y cómo afrontar las situaciones o dejar de poner límites ante ciertas situaciones. Digamos que de alguna forma, con todo lo que le estaba pasando desde que llegó a este mundo, no estaba siendo la mejor de las situaciones para él. Debido a eso, obviamente, por ejemplo, otro detalle muy significativo es que en el colegio era como el bicho raro, puesto que si sabéis lo que es la diabetes tipo 1, es una persona que necesita insulina a través de un bolígrafo, parecido, para administrarse lo que tu páncreas deja de generar, que es esa insulina que necesitas para que esa glucosa entre en tu organismo y no te perjudique. En esos años, en su colegio, era un niño que ni siquiera los profesores sabían cómo manejar la situación, con lo cual la decisión fue prácticamente aislarlo, tratarlo en una burbuja, y eso fue bastante complicado para su infancia. El desarrollo en el colegio fue realmente bastante complicado con respecto a los propios compañeros como por todo el entorno en general. Hay que comprender que era una situación muy difícil y que la exigencia ante una persona diabética era tener los controles glucémicos muy controlados, puesto que realmente cuando esos niveles no se controlan, con el paso del tiempo, la vida de un diabético empieza a emerger una serie de sintomatologías propias de tener esos niveles muy altos en sangre, de glucemia me refiero. Entonces no iba a excursiones escolares, no se relacionaba de una forma normal en el entorno escolar, incluso en su propia familia. Sus hermanos empezaron a tener un poco de recelo, puesto que la atención de la madre siempre se volcaba y mucho en Neo, y eso realmente, sumado a todo el contexto que os estoy comentando, pues estaba haciendo que mentalmente
Neo estuviera formándose una idea del mundo y de cómo se podía desenvolver en él diferente al resto de las personas.